Bueno, seguimos en este vídeo con los tipos de enlace. En un vídeo anterior habíamos visto lo que pasaba con cómo eran los enlaces iónicos, habíamos visto una descripción del enlace iónico y ahora vamos a ver una descripción del enlace covalente. El enlace covalente, en términos de intensidad del enlace, es el que ocupa el segundo lugar, digamos. El enlace iónico es el más fuerte, después viene el enlace iónico, aunque es cierto que si vemos aquí las energías, pues en el iónico entre 140-800, 270-610, es decir, que los enlaces se solapan. Podemos encontrarnos un enlace covalente que sea más fuerte que determinado enlace iónico. Pero en promedio, los enlaces covalentes son más débiles que los enlaces iónicos. El enlace covalente es el enlace predominante cuando los dos átomos que se enlazan tienen la última capa igual de llena o igual de vacía. Es decir, cuando están, por ejemplo, el silicio tiene una última capa, 3s2p2, cual quiere decir que tiene una estructura electrónica estable neón 3s2p2. Para alcanzar una configuración más estable, debe o atrapar 4 electrones para adquirir la configuración del argón, 4 electrones, o perder 4 electrones para adquirir la configuración del neón. En ambos casos hay mucha carga por intercambiar. Es decir, energéticamente es muy poco favorable. Pues ¿qué es lo que hace? Porque cuando dos átomos de silicio están muy cerca, ni uno cede todos los electrones que tiene que ceder, ni otro captura todos los electrones que tiene que ceder, sino que lo que hacen es compartir los electrones. Comparten los electrones, tal como lo tenemos aquí, es decir, aquí tenemos estos dos electrones que están compartidos por este átomo y por este átomo, aquí tenemos estos dos electrones compartidos por estos dos, aquí estos dos, aquí estos dos. De tal manera que al final cada átomo tiene todos los electrones que tiene, tiene 1, 2, 3, 4, 5 los que tiene suyos y además estos dos que tiene compartidos y estos dos que tiene compartidos. ¿Sí? De tal manera que en este caso son estos 4 que son los suyos, ¿vale? Aquí que está compartiendo con este y aquí que está compartiendo con este. Tendría todavía estos dos para compartir con otros átomos que estuvieran por aquí atrás. Pero al final, si satura todos sus enlaces, pues toda su capa estará llena. Que se produce un proceso de compartición. Esta configuración no siempre es muy adecuada. De hecho, por ejemplo, tal como lo hemos pintado aquí, esta configuración es tremendamente poco adecuada porque las nubes electrónicas no se van a solapar muy bien. Y entonces la compartición no siempre puede darse. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos estos que sí se comparten muy bien, pero ya veíamos que nos quedaban otros por ahí que no se estaban compartiendo para nada. En este caso, por ejemplo, pues nos quedan aquí estos dos que están en huecos que no se comparten. Ahí la estructura no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto va a hacer que el enlace sea muy direccional, es decir, que un enlace como este no se va a poder dar y lo que va a tener que pasar es que los átomos se recoloquen de otra manera, de tal manera que se produzca un enlace de esta manera. Aquí este átomo comparte con estos dos, con lo cual ya sí que cada uno está compartiendo los que tiene que compartir, este lo mismo, este lo mismo, este lo mismo. Es decir, en esta condición tenemos un grado de dirección muchísimo más alto. Pero eso significa que son enlaces muy direccionales. Al ser enlaces muy direccionales, lo que va a ocurrir es que vamos a tener moléculas que igualmente tienen geometrías muy fijas, muy determinadas. Por ejemplo, la molécula de CO2, donde el enlace está configurado de tal manera para que la compartición sea realmente efectiva que este ángulo tiene que ser 180 grados y no puede ser de otra manera. En el agua, por ejemplo, este ángulo va a ser de 104,5 o por ejemplo en el metano, que es uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de enlace, va a ser 109,5, que es el ángulo que pone aquí. El origen de esos ángulos, de que sean esos, lo vamos a ver que tiene que ver con el cómo están las nubes electrónicas configuradas. Bueno, de todas maneras hemos hecho un poquito de trampa. Hemos hecho un poquito de trampa porque los 4 electrones de los que hemos estado, seguimos con el caso del silicio, de los 4 electrones que hemos estado diciendo que se intercambiaban o que se compartían, están en la capa 3, 2 están en orbital tipo S y otros 2 están en orbital tipo B. Quiere decir que tenemos 4 electrones que están en orbitales distintos. Para que se produzca el enlace, los orbitales tienen que solaparse. Si los orbitales, es decir,
las zonas en las que la probabilidad de encontrar el electrón es alta no se solapan, pues no va a haber posibilidad de compartición. Por lo tanto, la forma de los orbitales va a ser muy importante. La extensión de los orbitales sabemos además que crece con n y los electrones pueden ocupar todo el orbital y la forma depende del momento angular, L, como ya veíamos en un vídeo anterior. Bueno, pues entonces estos orbitales, ¿cómo son? El orbital S es muy facilito, tiene una simetría esférica estupenda alrededor del núcleo atómico. Los orbitales P es como si fueran una esfera achatada hacia el punto de contacto, se habla de que son elípticos, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Los orbitales D ya son un poquito más complicados, tenemos estos 5 orbitales D, y si nos vamos a los complicados, a los F, que son 7 posibles configuraciones, pues ya la configuración de estos orbitales es muchísimo más complicada. Quiere decir que cuando estos átomos, ¿no?, si se tienen que compartir electrones que están en orbitales de este tipo, solamente se van a poder compartir si el otro átomo llega con un orbital que está exactamente igual que este, si no, no se van a poder compartir, ¿no? Son tan direccionales. Bueno, vamos a empezar a unir los átomos. Cuando los átomos se acercan lo suficiente, se produce el solapamiento de los orbitales atómicos. O sea, se produce el solapamiento de los orbitales atómicos y esos orbitales atómicos se transforman en orbitales moleculares. Aquí tenemos dos orbitales S atómicos, se solapan y se forma un orbital sigma. Un orbital sigma se va a formar a partir de la interacción de dos orbitales atómicos tipo S, de un orbital S y un orbital P, o de dos orbitales P. Eso sí, siempre que los dos orbitales P estén situados a lo largo del eje, es decir, que tengamos un grado de solapamiento grande en esta dirección. Se van a formar orbitales pi cuando interaccionen orbitales P, pero a través del eje. Y aquí tendríamos los planos nodales aquí, el plano nodal aquí y el plano nodal aquí. Aquí vamos a tener una zona en la que no vamos a poder encontrar los electrones. Bueno, ya sabemos que la forma de los orbitales atómicos es muy importante, determina la geometría de la molécula, pero además nos quedan todavía unas cuantas preguntas sin responder. Vamos a ver alguna. Y vamos a trabajar sobre, o vamos a pensar sobre una molécula que ya veíamos antes, que es la molécula del metano. El metano es CH4, es el primer hidrocarburo de la serie de los primeros hidrocarburos, de los alcanos. Es un carbono enlazado a 4 hidrógenos por enlace simple. El ángulo entre estos enlaces no es 90, son 109,5. El carbono además actúa con valencia 4, la estructura electrónica es 2s2p2. Bueno, a lo mejor es un poco raro. Y además resulta que se forman 4 enlaces idénticos, pero se forman 4 enlaces idénticos de orbitales atómicos que no tienen nada que ver, porque aquí, en el mejor de los casos, yo tendría 2 orbitales S y 2 orbitales P. Estos me darán orbitales sigma. Si se juntan el S con el S, pues me darán 2 orbitales sigma. Si son los P, pues depende de si es un PX, si son 2 PX, o si están enganchados a lo largo del eje o a través del eje. Es decir, que aquí hay algunas preguntas que tenemos que resolver. Bueno, vamos a ver. En el carbono, la configuración estable es esta, 1s2, 2s2, 2p. La configuración más estable es los electrones apareados hasta el nivel S, y aquí se van colocando sin aparear hasta que llenarán los 3 posibles valores del número del momento orbital. Sin embargo, es relativamente fácil que uno de estos electrones se excite. Entonces, uno de estos electrones S lo que hace es que se excita y pasa a ocupar el cuarto hueco que teníamos aquí en la capa P. Esta configuración es más frecuente porque, bueno, pues energéticamente es también muy favorable. O sea, tiene una energía un poquitín más alta, pero sin embargo, por otras razones es más estable. Pero claro, desde el momento en que yo tengo esta configuración, ya tengo, para empezar, ya hemos explicado la valencia, porque ya tenemos 4 electrones que pueden contribuir al enlace, porque tengo 4 electrones que están desapareados. En esta condición, solo tengo 2 electrones que pueden contribuir al enlace. Es una de las razones por las que, aunque esta configuración sea un poquitín menos favorable energéticamente, el hecho de que a la hora de unirse con otros átomos le vaya a dar una
capacidad de enlazarse mucho mayor, va a hacer que sea una configuración mucho más frecuente. Ya tenemos explicada la valencia 4. Pero además es que se produce otro mecanismo, es que se produce un fenómeno que se conoce como hibridación de orbitales. Y es que estos cuatro orbitales que tenemos aquí, que son 1s y 2p, se transforman en 4 orbitales idénticos, que son los orbitales sp3. Son orbitales híbridos con hibridación sp3. Ya tenemos los 4 orbitales atómicos idénticos que necesitamos para formar los 4 enlaces idénticos que habíamos visto en la molécula, ¿no? Bueno, tenemos S, estos son los 3 orbitales p, se produce una hibridación y la consecuencia de la hibridación es que tenemos estos 4 orbitales que son iguales. Estos 4 orbitales que son iguales, los máximos grados de solapamiento los van a conseguir cuando estos ángulos sean 109,5 grados. Y ahora ya tenemos una configuración tetraédrica perfecta, que es la que nos da esa molécula del metano tan estable y tan estupenda. Hay otras formas de hibridación, no todas van a ser hibridaciones sp3. Hay una hibridación lineal, que es la hibridación sp, donde este ángulo sería 180 grados. Hay hibridaciones sp2, trigonal, este ángulo entonces sería 120 grados, la combinación de un orbital s y 2p. Recordemos que en el otro hemos combinado un s y 3p. Trigonal bipiramidal, hibridación sdp3, donde combinamos un orbital s, 3p y 1d. O una hibridación tetraédrica, que es la que hemos estado viendo, que es la sp3, que es probablemente la más frecuente. Diferentes tipos de orbitales, diferentes tipos de hibridación. Significa que cuando yo necesito formar un enlace que sea más fuerte, los orbitales se van a hibridar para formar orbitales idénticos con una configuración distinta. Hay una pregunta curiosa, no sé si algunos habéis hecho ya. Siempre hablamos de las moléculas de, por ejemplo, de hidrógeno, nunca hablamos del hidrógeno atómico, ¿no? Siempre tenemos la molécula de hidrógeno. Siempre nos han dicho que el hidrógeno tiene que ser H2. Los dos orbitales 1s dan lugar a los orbitales moleculares, sigma, uno que llamamos orbital enlazante y otro que llamamos orbital antienlazante. Los dos electrones, que se van a formar un enlace, se van a colocar en el orbital enlazante, que es el que tiene menos energía. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo este electrón que viene por aquí, tengo este electrón que viene por aquí. Cuando se aproximan, como los dos electrones no pueden estar en el mismo estado, pero además cada uno tenía hueco para dos electrones, aunque solamente tenga uno, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a separar un poquito y vamos a tener un orbital con una energía ligeramente inferior y un orbital con una energía ligeramente superior. El que tiene la energía superior es el que se conoce como antienlazante, alfa menos beta. El que tiene la energía superior es el que se conoce como enlazante. Para que se produzca el enlace, evidentemente los electrones se tendrán que colocar aquí. Estos dos términos alfa y beta, alfa está relacionada con la energía de los electrones en el campo de los átomos, es una función del tipo de orbitales que estén involucrados en el enlace, de la carga nuclear, es un factor que depende de interacciones coulombianas y por lo tanto va a ser negativo. Y beta es la que se denomina a veces integral de resonancia y va a ser una función del número atómico, también del tipo de orbital y sobre todo aquí lleva una parte importante que es el grado de solapamiento. Y va a ser negativo si se produce el apilamiento de electrones, como en este caso, de tal manera que aquí alfa es negativo, beta es negativo porque se han apilado los electrones, por lo tanto aquí tenemos una disminución de energía, mientras que aquí tendríamos alfa sigue siendo negativo, pero sin embargo aquí tenemos un menos beta que por tanto va a ser positivo. Por eso tenemos aquí una energía mayor. Claro, la molécula de helio es E, sin embargo la de hidrógeno es H2. En el helio el orbital 1s está ocupado por dos electrones con espín antiparalelos, es un gas noble, no se van a formar moléculas no se van a formar enlaces helio-2. Los dos electrones se colocarían en el orbital enlazante, los dos en el antienlazante, hay una compensación total y no se forma enlace. Por eso el helio, la forma estable es el helio, no el helio 2.
Sin embargo, sí podríamos tener helio 2 ionizado, porque en este caso 2 electrones llenarían el orbital enlazante y el tercero iría al antienlazante, y por lo tanto se compensa parcialmente la intensidad del enlace, puesto que tiene más energía. Vamos a tener un enlace que es más largo, vamos a tener un enlace que es más débil que en el hidrógeno, pero tenemos que tener un enlace que es estable. Y así podríamos ir con el resto de las moléculas, ir viendo si la molécula se va a formar o no se va a formar. Si lo que se coloca en el enlazante y lo que se coloca en el antienlazante compensan totalmente, pues no se va a formar molécula. Si lo que se coloca en el enlazante y el antienlazante no compensa totalmente, se formará un enlace más o menos estable. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos dos átomos desiguales? Pues si tenemos dos átomos desiguales pasa exactamente igual, con una diferencia. En el caso de que los átomos sean iguales, la separación del orbital antienlazante y del orbital enlazante es simétrica respecto a lo de los orbitales de los átomos aislados. Pero si los átomos son distintos, el nivel S, el orbital del átomo X y el orbital del átomo A no tienen por qué estar en la misma posición energética. Por lo tanto, cuando se forme el orbital enlazante y el orbital antienlazante, no van a ser simétricos respecto al inicial. El antienlazante estará por encima, el antienlazante estará por debajo, y al final la energía de enlace pues va a ser una cosa que es, bueno, pues en este caso será algo como esto. La diferencia entre un promedio entre la que corresponde a este y la que corresponde a este y el enlazante. O sea, aquí tenemos un nivel atómico, aquí tenemos este nivel atómico, intermedio entre los dos, y la diferencia entre este intermedio entre los dos y el enlazante es lo que va a dar la energía de enlace. La simetría de nubes de carga, además, va a dar lugar a separación de centros de carga positivos y negativos. Por tanto, van a aparecer dipolos eléctricos, lo cual, de nuevo, va a tener muchísimas consecuencias sobre muchas propiedades de muchos